Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: dos pronunciamientos, dos decisiones de la Fiscalía General despiertan una profunda controversia en Colombia. La primera de ellas tiene que ver con el llamado de interrogatorio que fue hecho a uno de los líderes más representativos de la oposición. A través de medios de comunicación, el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga fue notificado por el máximo titular del ente acusador, que lo citó a él y a su hijo para que explique la relación laboral que tuvieron con el denominado hacker Andrés Sepúlveda, quien es acusado de haber interceptado durante la pasada campaña presidencial las comunicaciones de los negociadores del proceso de paz que adelanta el mandatario colombiano con las FARC en La Habana, Cuba. Ellos tienen que responder o tendrán que rendir explicaciones por los delitos cometidos por el hacker. El hacker está imputado y hay un preacuerdo que él acepta por delito de espionaje, por concierto para delinquir, por delitos que tienen que ver con violación de correos electrónicos. El punto clave de la noticia: acción rápida y eficiente de la justicia o persecución política contra quienes se oponen al modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con el terrorismo. Ese fue uno de los interrogantes que dejó la decisión del fiscal, la que ustedes acabaron de escuchar. La defensa de Óscar Iván Zuluaga, el ex candidato presidencial, aseguró que el líder opositor no cuenta con garantías procesales y que por ello, según ellos, tendrán que acudir a instancias nacionales e internacionales para ejercer su derecho a la defensa. Constituye un ejemplo más de falta de garantías que tienen algunas personas que por su posición política en Colombia no comulgan con algunas posturas públicas que ha asumido el señor fiscal general de la Nación. La noticia: en un segundo pronunciamiento, el fiscal Luis Eduardo Montealegre aseguró que a su juicio el presidente no está obligado, según él, legalmente a someter a un referendo en las urnas los eventuales acuerdos a los que llegue en La Habana, Cuba, con el grupo terrorista de las FARC. El punto clave de esta noticia: el referendo ha sido una de las principales banderas del presidente Juan Manuel Santos para defender la legitimidad que tendrán los contenidos que hasta ahora han sido negociados con las FARC. Pese a la recomendación del fiscal, el gobierno aseguró en las últimas horas que mantendrá su iniciativa de llevar a las urnas los eventuales acuerdos a los que llegue con el grupo criminal. No estoy de acuerdo con que el presidente convoque a una consulta o a un referendo para convalidar los acuerdos de paz. Y el argumento es muy simple. Jurídicamente, de acuerdo a nuestra Constitución colombiana y a nuestras leyes, no se requiere una convalidación popular para efectos de refrendar los acuerdos. Esta es la voz del máximo representante de la política criminal en Colombia. Son las polémicas declaraciones del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en las que asegura que un eventual acuerdo de paz entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos no requiere, en términos legales, de la aprobación del pueblo colombiano. El gran referendo por la paz ya se hizo en las elecciones pasadas. Yo creo que cuando el país decidió reelegir al presidente Santos sobre la base de una política clara, de una salida negociada al conflicto, yo creo que en las elecciones presidenciales pasadas los colombianos ya hicieron el gran referendo por la paz. Son palabras que cayeron en la sociedad civil y en las altas esferas de la política colombiana como un balde de agua fría, sobre todo porque se presentan 15 meses después de que el Congreso aprobara una legislación que permite la realización de un referendo popular para aprobar o rechazar el acuerdo de paz que eventualmente surja de los diálogos entre las FARC y el gobierno. Una legislación que además fue declarada exequible por la Corte Constitucional y que siempre ha sido impulsada por el propio presidente Juan Manuel Santos. Si llegamos a acuerdos, el pueblo colombiano, ustedes serán los que tendrán la última palabra.
Este compromiso que asumió el mandatario también ha sido repetido por su equipo negociador en los diálogos de paz en La Habana, que ya cumplen 26 meses. Son los colombianos los que tienen la última palabra. A pesar de las más recientes declaraciones del fiscal y de que las FARC han reiterado que no aceptan ningún mecanismo de participación ciudadana para refrendar un eventual acuerdo, Humberto de la Calle ratificó la posición del gobierno. El presidente ha estado y sigue firmemente comprometido con una refrendación que permita a cada colombiano expresar su auténtica convicción en el marco de la democracia. A 26 meses del inicio de los diálogos, surgen nuevos vacíos sobre qué tan crucial será la opinión de los colombianos a la hora de aprobar o rechazar el modelo de paz que eventualmente pacte Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si el interrogatorio de la Fiscalía al líder opositor Oscar Iván Zuluaga para ustedes es persecución política o es una acción legítima de la justicia. Yo les invito a que opinen sobre este interrogante y también sobre las declaraciones que ha entregado el fiscal en las últimas horas y que han generado una gran controversia en Colombia. Vamos a saludar a los invitados que tengo en el día de hoy, dos constitucionalistas, José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, es un reconocido jurista, es candidato también a la vicepresidencia de Colombia y exministro de Estado en varias oportunidades. Y en nuestros estudios de NTN 24 está Juan Manuel Charri, también uno de los abogados constitucionalistas más reconocidos en Colombia y es conjuez de la Corte Constitucional. A ellos dos les doy la bienvenida a nuestro programa. Vamos a estar analizando con ellos estas declaraciones que ha dado el máximo titular de la política criminal en Colombia, el fiscal Luis Eduardo Montealegre. Señor Juan Manuel Charri, quiero comenzar preguntándole, saludándolo a la vez, ¿qué interpretación usted le da a estas declaraciones tan inesperadas que ha dado el fiscal general colombiano? ¿Cree usted que de alguna manera ya el gobierno se está anticipando a quizás no llevar a cabo ese referendo como mecanismo de refrendación de esos eventuales acuerdos a los cuales se llega en La Habana, Cuba? A ver, yo he sido de la opinión de que un referéndum es técnicamente imposible, o por lo menos muy dispendioso. Los 65 folios que le dieron a la opinión pública que recogen los acuerdos de La Habana no pueden ser traducidos fácilmente en normas constitucionales para que los ciudadanos la voten. Y si se lograran traducir, algo que es muy difícil, serían 10, 15, 20 artículos que harían que el referéndum fuera muy difícil para el ciudadano. Además tienen un trámite largo y engorroso. Necesitan una ley de convocatoria con redacción de las preguntas. Esa ley va a la Corte Constitucional para revisión. Y además tiene que disponerse la organización electoral para que se pueda votar y haya un tarjetón manejable para los electores. Eso quiere decir que con la ley que aprobó el gobierno, de que coincide el referéndum con otras elecciones, ya sea elecciones territoriales o elecciones para Congreso, en estas de octubre del 2015 es virtualmente imposible que se cumpla con todo este trámite. Pero señor Charri, ¿usted cómo interpreta que sea hasta hoy, luego de que ya hubo una ley estatutaria en el Congreso que de alguna manera facultó al presidente a convocar ese referendo en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores, ¿por qué hasta ahora el fiscal emite este pronunciamiento? A mí me parece que el fiscal está actuando equivocadamente y está cumpliendo un rol, digamos, político que desborda su función de máxima autoridad acusadora en el proceso penal. De manera que allí hay como una extralimitación. Y dos, yo creo que en últimas el proceso de paz y su dinámica no tiene claro el procedimiento de refrendación. El grupo guerrillero está pidiendo una asamblea constituyente y el gobierno ha insistido en un referéndum, pero un referéndum que es muy difícil de poder concretar y de llevar a la práctica. Eso quiere decir que la dinámica tendrá que explorar otras alternativas. Señor José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, quiero conocer también su opinión. ¿Qué interpretación le da usted a estas declaraciones que ha dado el fiscal general de Colombia en las últimas horas? Bueno, desde el punto de vista constitucional, el fiscal tiene razón en cuanto no hay una exigencia en la Carta Política de que un acuerdo de paz tenga forzosamente que ser apoyado por el pueblo mediante un referendo. Pero es evidente que el hecho de que la Constitución no haya exigido específicamente para los acuerdos de paz que el pueblo los apruebe mediante referendo, eso no quiere decir
que no sea muy conveniente para la legitimidad del proceso en una democracia participativa y de acuerdo con unas directrices que el mismo gobierno y que los delegados de las FARC han trazado, lo que han hablado desde el comienzo es que esto debería concluir en un punto de pronunciamiento del pueblo colombiano, no deba someterse a su consideración. A mí me parece que desde el punto de vista de la legitimidad y de la confianza que el pueblo colombiano puede tener en eso que se plasme en los acuerdos, sí sería muy útil que hubiera un referendo, sobre todo por esto, porque el proceso de paz compromete asuntos muy importantes hacia el futuro. Los temas que se han venido tratando y que se están tratando en La Habana son del interés de todos los colombianos. Por eso me parece que los colombianos sí deberíamos tener la ocasión de pronunciarnos acerca de los contenidos. Y hay una observación adicional desde el punto de vista jurídico. Es que si esos acuerdos implican reforma constitucional, de todas maneras tiene que tramitarse o un referendo o una asamblea constituyente o tramitarse un acto legislativo en el Congreso. ¿Usted cree, señor José Gregorio Hernández, que con este pronunciamiento el fiscal general y el gobierno a la vez, porque pues no es, digamos que no es mentira para muchos que el gobierno nacional y el fiscal coinciden en muchas apreciaciones frente a este proceso de paz? ¿Usted cree que de alguna manera ya se está invalidando la posibilidad de un referendo y se está abriendo la puerta para que no sea un referendo, sino quizás una asamblea constituyente la que refrende esos acuerdos? Bueno, a mí me parece que la palabra en ese sentido la tiene el presidente de la República en su condición de jefe del Estado. Él, desde luego, conversando con la otra parte en el curso de las negociaciones, debe llegar a una definición para que haya de todas maneras una refrendación, una autenticación del proceso. Y no me parece que las declaraciones del fiscal lleven a que se convoque una asamblea constituyente, sino más bien creo que conducen, según el punto de vista muy respetable del señor fiscal, a que como ya él piensa que se produjo el referendo con las elecciones y que se aprobó un acuerdo por los colombianos que votaron por el presidente Santos en el sentido de que pacte la paz, dice que no hay necesidad entonces de un nuevo referendo, de un nuevo pronunciamiento del pueblo. Me parece que él lo que querría sería que no hubiera nada más sino los acuerdos y que los acuerdos entraran a operar inmediatamente y por sí mismos, sin necesidad de una refrendación posterior. Yo no lo comparto por lo que ya dije, porque me parece que si hay reformas constitucionales, tiene que tramitarse una reforma constitucional. Y me parece también que en una democracia participativa como la nuestra, implantada desde 1991 en un texto clarísimo de la Carta Política, del artículo 1, pues es muy importante que el pueblo se pronuncie al respecto. Señor Juan Manuel Charri, otro, digamos, de los puntos que subyace esta interpretación que estamos tratando de hacer de las declaraciones que ha entregado el fiscal general colombiano es que, pues, precisamente, palabras más, palabras menos, así el gobierno someta a un referendo o a una consulta popular la refrendación de estos acuerdos, si el gobierno llega a perder en las urnas, igualmente puede aprobarlo mediante el Congreso, inclusive mediante el control constitucional que haga la Corte Constitucional de esas leyes que apruebe el Congreso. ¿Es este el escenario? Si se pierden las urnas, finalmente, si el presidente quiere, ¿podría llevar adelante esos acuerdos o eventuales acuerdos a los que llegue con las FARC? No precisamente. Los mecanismos de participación ciudadana no son obligatorios y en eso la declaración del fiscal me parece un tanto tendenciosa. Exceptuando los límites de departamentos, la democracia participativa en Colombia es una posibilidad y es una posibilidad que fortalece políticamente las decisiones y hace partícipe a la sociedad colombiana. Si se opta por el camino del referéndum o por el camino de la participación ciudadana y resulta derrotado, no es posible llevarlo por la vía de la democracia representativa, de manera que se cerraría esa opción.
Hay, por supuesto, variables. Si no se llega a llegar al umbral y no se genera ningún efecto jurídico, quedarían abiertas otras puertas, como que el Congreso decida sobre reformas constitucionales o legales. Pero lo cierto es que la democracia participativa lo que busca es fortalecer políticamente el acuerdo, que el acuerdo no sea una posición gubernamental o de mayorías en el Congreso, sino que sea un gran acuerdo donde la sociedad colombiana acepte las condiciones de la paz que se hayan acordado con la guerrilla.